Gabriel Hola, Nuncio, buenas noches. hola, buenas noches, ¿cómo estás, Gabriel? Muy contento de poder realizar esta pequeña entrevista que muy amablemente nos has regalado. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que estás muy presionado porque estás entre una y otra producción, pero Por la la invitación. curiosidad es muy importante. Sí, bueno, muchas gracias. Además, valoro mucho tu invitación. Gabriel, hay muchas etapas, muchos mosaicos que conforman tu perfil como artista. Algunos pues ya no se abordan porque ya no están vigentes, pero forman parte, digamos, del edificio de tu trabajo. Uno de ellos es tu experiencia en el campo de los videoclips. Yo la verdad no te imagino participando en esa área. Entonces por eso quisiera que comenzáramos, que nos platicaras un poco cómo fue este capítulo de los videoclips en tu vida. Sí, am, hacia, hacia el 2000, poquito antes, poquito después, con amigos teníamos, o sea, era una época en la que también tener acceso a cámaras era muy distinto a lo que es ahora, ¿no? Aunque había videocámaras y tal, o sea, también era una época en donde el cine era pues, el material más recurrente para hacer, o sea, el celuloide para hacer cine, y el video todavía estaba en una etapa de exploración, aunque ya habían existido pues, movimientos importantes eh, como el de Dogma, que trabajaba en cine, e incluso Arturo Ripstein había ya hecho una película en este formato. A donde quiero llegar es a que un amigo mío, Israel Cárdenas, tenía una cámara de 16 milímetros y a veces hacíamos pequeñas cositas experimentales con esas cámaras, pero eran procesos caros. O sea, él dice, era tener que ir a mandar a la Ciudad de México, revelar, corrección de color, digitalizar. Entonces, pues estos experimentos eran costosos. Entonces trabajábamos con Betacams pues, de la escuela en donde estudiábamos juntos, que era la UR, hicimos algunos cortos, hasta que un día nos llega de distintas formas la oportunidad de hacer videos gruperos. Y así comenzó pues una aventura para mucha gente que ahora se dedica, bueno, Israel tiene 7 películas ya, que han ido a festivales en todo el mundo, pero era como la oportunidad de experimentar y de trabajar pues en un set, como que es lo que existía, ¿no? O sea, era una oportunidad que nos dieron y de pronto estábamos haciendo videoclips de Los Cardenales de Nuevo León, Paco Barrón, creo que le hicimos a un grupo que se llamaba Violento, Brindis, Modelo, no sé, un montón, creo que hice como 40 y en 16 milímetros la mayoría. Entonces era pues muy, un gran aprendizaje, este, tirar así en celular en aquel entonces y también nos dio cierta pericia en el set. Era común que los llamados fueran a las 7 de la mañana y los artistas llegaran a las 11, entonces habría que reinventar cosas. Y pues fueron varios años, fueron un par de años de estar trabajando en videos gruperos y pues ahora la distancia me provoca como, creo que es una anécdota simpática y me provoca una sonrisa. En aquel entonces pues había muchos motivos por los cuales se podía padecer. Este, a veces los artistas pues también se decepcionaban al ver que eran crew de 3 personas y que a veces eso era todo, o sea, una cámara,
una lámpara y ya no había videoassist, no había, obviamente nos chamaqueaban, o sea, la disquera nos pagaba súper poquito, pero nosotros estábamos encantados de poder de dirigir, digamos, o producir, y por eso estuvimos tanto tiempo en eso. Bengala y Canana pertenecen ya al orden del trabajo profesional. Ahí hay una cierta solidez, son marcas plenamente vigentes y son proyectos a los que tú te integras poco después de trabajar en la cosa de los videoclips. Sí, hay un puente ahí que, o sea, primero yo estaba estudiando, o sea, hice algunos gruperos y luego me fui a estudiar a un curso en Cuba, en donde conocí a una maestra que luego me invitó a tomar clases gratis a NYU. ¿En San Antonio de los Baños? Sí, fui a un curso de dirección de actores de 2 o 3 semanas, pero la maestra era era la directora de drama de NYU, Marqueta Kimbrell, y me invita a tomar clases más orientadas a actuación que a dirección, a NYU, y bueno, yo regreso a Monterrey, hago un montón de videos gruperos, ahorro, que yo pensé que había ahorrado suficiente dinero, pero en Nueva York eso era nada, o sea, se me fue el dinero en un mes, creo que ya se me habían acabado los recursos, pero bueno, pasé perros y hice otras cosas ahí para juntar algo de dinero y acabar el semestre. Y ese semestre en NYU conocí a un director que se llama, en aquel entonces todavía era estudiante, Cary Fukunaga, que lo conocí con Patricio Serna, que también es un músico y cineasta regiomontano, y yo cuando vuelvo a Monterrey otra vez hago videos gruperos, y Cary nos busca para producir su primer cortometraje, su segundo cortometraje, que se llamó Victoria para Chino. Y Victoria para Chino se estrena en Sundance, le va muy bien, y de ahí empieza una relación laboral con él y con Pato para hacer un largometraje, que a la postre fue Sin Nombre. Y ese fue largo que después de yo vivir, ¿no? Tenía una novia en Nueva York y vivía allá una temporada, es la que me regresa a México este proyecto, y de ahí Canana, empieza una relación de trabajo con Canana, me contrata. Todo esto fue, o sea, eso fue en el 2006, 15 años ya. Y trabajo en Canana durante 4 años. Y luego vuelvo a Monterrey para dirigir Cumbres, que fue mi primera película. Canana es una empresa importantísima para nuestro cine. Es una empresa que arriesga mucho, una empresa que, digamos, se especializa en detectar proyectos valiosos y pues en luchar contra el establishment, por llamarlo de alguna manera, contra el establishment cinematográfico. Muchas cosas que nosotros vemos como integrantes fundamentales de nuestro cine proceden de Canana o surgen asociadas a Canana. Yo quisiera que nos hablara sobre eso. Pues, bueno, sí, como dices, Canana creo que hizo 3 cosas importantes. Una fue que fundaron Ambulante, Nada menos. esta gira de documentales, en una época en donde todavía los documentales no tenían el peso que tienen ahora. O sea, era luchar también como para atraer un público, no nada más a una muestra, sino a un formato, a un lenguaje no tan familiarizados. Quizás en el 2005 creo que es donde empieza Ambulante.
Eso por una parte. Por otra parte, también, como dices, empiezan a apostarle mucho a jóvenes. También hay una suerte de generación perdida del cine. Finalmente, como sabes, en los noventas se hacían 10 películas, 15 películas mexicanas y fue aumentando poco a poco para ahora, bueno, ahora son más de 150 al año. Y Canana estuvo en un momento en el que se empezaban a tomar ciertos riesgos en donde no necesariamente recurrían al Instituto Mexicano de Cinematografía. Precisamente uno de esos riesgos que toman es producir Cochochi, la primera película de Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán, que, bueno, Israel en ese entonces tenía como 25 años, Laura Amelia 24, o tenían 26, 25, eran muy jóvenes, y Canana produce una película en la Sierra Tarahumara con estos dos chicos en cine. Entonces, pues es un movimiento osado. Y paralelamente producen o coproducen Drama Mex de Gerardo Naranjo, que pues, se convierte también en una voz importante en ese momento. Y mucha gente que trabajó en Canana ahora está haciendo pues, cosas interesantes en distintos frentes. Bueno, ahora Canana, Diego y Gael fundan La Corriente del Golfo y ahí trabajan con Kisa Terrazas, quien era mi compañero en Canana, y bueno, Katina también estaba trabajando en Canana y ahora dirige Selena y está dirigiendo Emily in Paris, algunos episodios. Constanza Novik hizo Soy tu fan. O sea, como que en muchas direcciones, se disparan en muchas direcciones ese grupo de gente que trabajó en Canadá en esa generación. Elena Fortes, que fue directora ambulante, ahora tiene la productora No Ficción, que está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, sí Canana surge en un momento también donde no había tantas productoras, no había tantos riesgos, hicieron teatro también, hicieron esta puesta en escena de El Buen Canario con John Malkovich. Entonces, sí, de alguna manera empiezan a cambiar un poco el juego, digamos, de las productoras mexicanas. Este proyecto es muy importante para ti, pero es muy importante también para la ciudad, porque significa la oportunidad de reflexionar en torno del norte. Platícanos cómo desarrollas este proyecto. Después, en el 2006, yo regresaba de la ciudad de Nueva York con mi novia entonces, y recuerdo que juntos empezamos a recorrer como el caso. Me acuerdo que lo estaba traduciendo, entonces era de todas las noticias que surgieron muy oscuras. Hubo una que a mí me llamó la atención, que ocupó un par de líneas en las noticias, que era la huida de Diego Santoy hacia el sur del país con uno de sus hermanos. Y me disparó muchas preguntas e inquietudes de qué conversaciones, qué pasó en ese viaje. Y ese fue el detonante. Y algo que yo a veces hago para algunos proyectos es como platicar mucho, como platicar las posibilidades del proyecto, hasta que un día me sentí y en una semana escribí la primera versión del guión. Y pasó algo también muy interesante en el proceso. Originalmente estaba escrita para dos hombres, y cuando empecé la etapa de casting conocí a Aglaé y a Ivana, y me pareció que la química entre ellas pues era muy, muy fresca, muy genuina, muy bonita, y al día siguiente cambié el guión para que fueran dos protagonistas.
y de manera muy orgánica me fui alejando también del caso, porque finalmente tampoco no era la intención, aunque al día de hoy se sigue comentando la importancia, o sea, que está inspirada en el caso, finalmente la anécdota iba más allá de eso. En el clip que pusiste ahorita comentaba, que ya ni me acordaba, que también se permeó en la película mi relación con mis hermanos, de alguna manera, con todos ellos. Entonces, pues sí, acabó siendo una película muy, muy íntima en ese sentido. Mucha gente no sabe que tú estás detrás de esa película, no te ubica, pero sí te tiene perfectamente retratado a través de algunos personajes que has desarrollado en tiempos muy recientes, en la película de Bonilla, en esta otra que se hace a partir de las ideas de Juan Gabriel y en tu trabajo en la serie eh, Luis Miguel. Yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de tu trabajo en el campo de la técnica actoral, o sea, lo que significa la construcción del personaje, lo que ha significado para ti. Creo que mi carrera de actor es muy reciente, o sea, creo que empecé a ver, voy a dar un paso atrás. En el 2013 y empecé con un grupo de amigos a hacer stand-up comedy. Me gustaba el formato del stand-up y de Perdóname, pues, eso sí yo no sabía, platícame más porque me acabo de enterar. sí, ¿Cómo fue eso? ¿Con quién trabajabas? creo ¿Y que con quién hacías eso? la primera vez que lo hice fue en República Dominicana, justamente con Israel y Laura, en una noche de aficionados. Me subí, conté una anécdota y eso fue como, detonó a como, ok, me gustaría tratar de ver cómo puedo embonar varias anécdotas y tener como un micro show. Y luego aquí en la Ciudad de México fui a algunos open mic que le llaman, a bares donde hay stand-up. Y entre algunos amigos empecé a contarles la experiencia de hacer esto y pues fuimos un grupo, o sea, de Alejandra Márquez Abella, por ejemplo, que es la directora de Las Niñas Bien, estaba en el stand-up, un amigo Zulu, que es director de animación y diseñador de sonido, Gaba, un artista también de la Ciudad de México, Alejandro Saevich, que es productor de publicidad, Eduardo Don Juan, que es guionista, o sea, como que no era ninguno de nosotros estaba buscando hacer comedia en realidad, pero nos gustaba esa plataforma y durante 2 años estuvimos haciendo stand-up comedy pues y presentándonos en lugares y se convirtió en un pasatiempo que disfruté mucho durante un tiempo. Y de ahí me empezaron a invitar a proyectos de amigos, como para papeles satelitales. Y la primera vez creo que fue justo en Semana Santa, la primera película de Alejandra Márquez. Y de ahí vino la invitación a Un Padre No Tan Padre. Y a mí lo que me pasó fue que no decía no. Le empecé a decir que sí a todo porque no había desarrollado yo una carrera de actor, aunque había ido a estos cursos y, bueno, el que te comentaba con Marqueta, y luego fui a Casa Azul, y luego también empecé a descubrir que como actor tenía la oportunidad de ver trabajar a otros fotógrafos, a otros directores, como que puedes ser un testigo de producciones desde un lugar privilegiado, digamos. Entonces empecé a aceptar todo tipo de proyectos que me invitaban. Y la verdad es que así fue como surgió los proyectos que acabas de mencionar, incluido Luis Miguel, aunque Luis Miguel haya sido un casting larguísimo, fue como, sí,
yo vi anuncio en un stand-up y en esta película. Y la verdad, pues de construcción de personajes, creo que todo es como memoria emocional y referencias que te dan directores. En el caso de Luis Miguel, para mí, pues es muy, muy particular porque la verdad es que es un proyecto al que le dediqué como el 2% de mi vida laboral y ahora me buscan para hacer entrevistas del doc y me escriben de toda Latinoamérica para decirme que les encanta el personaje y lo disfruto, pero es bastante extraordinario. Es como, pues es el poder de Netflix también. O sea, hay muchos otros proyectos en los que llevo muchos años y acaban en otra plataforma, y como el impacto es muchísimo menor de lo que sucede con Netflix, con Luis Miguel o con Dime Cuando Tú. Sí, es muy poderoso la plataforma de Netflix. Entonces, por eso, se parecería que es lo único que hago, pero hago muchas más cosas. De hecho, en noviembre, en Netflix también estreno la siguiente película que, en este caso, la co-dirigí justamente con Rodrigo Guardiola, que comentaba que él había estado en Los Gruperos. Es una película que coescribí y codirigí y protagonizo. Este va a ser mi primer protagónico y se llama El Comediante. Entonces, justo se embona como anécdotas que estuve contando en mi carrera, en Tu mi tiempo momento como de, comediante. de comediante. Y ese es un proyecto en el que sí le he dedicado varios años y ahora se estrenará en noviembre. Gabriel Nuncio, ¿y de dónde sacaste tú? O sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que tú puedes ser chistoso? A mí no me parece, así te veo y digo yo, si me preguntan, oye, Gabriel Contreras, ¿tú piensas que ese señor puede ser chistoso? Yo les digo, no, o sea, lo puedo jurar ante la Biblia. ¿De dónde sacaste que puede ser chistoso? Pues, No tienes una cara chistosa. no, hay gente que cree que sí, pero creo, o sea, la verdad es un buen planteamiento, porque eso también define o ha definido un poco mi carrera, justamente en el comediante, algo que el personaje que hace stand-up está todo el tiempo con el debate de es que ya no soy chistoso, ya no quiero dedicarme a esto y ahora quiero hacer cosas más serias. Y eso de alguna manera también ha marcado un poco o sea, como guionista me invitan como a la Casa de las Flores. Entonces, ok, voy a la Casa de las Flores, pero también ahora escribí un thriller para otra plataforma. Entonces, de pronto es como yo también me pregunto, ¿cuál es el camino que quiero tomar? O sea, ¿quiero escribir solo comedia o quiero escribir dramas o tal? Entonces, yo recuerdo mucho una pequeña entrevista que le hicieron a Takeshi Kitano. ¿Te acuerdas de Takeshi Kitano, el director japonés? Que él es comediante, pintor, actor y director. Y sus películas como director, en las que él es el protagonista, son películas pues, más orientadas como al thriller, son películas violentas. Pero él tiene un show en Japón donde pues él es comediante. Y luego con la pintura es otro tipo de sensibilidad, otro tipo de expresión. Y él decía que el origen de todo era que en realidad él necesitaba pagar la renta. Entonces era una póliza de seguro tener todas estas alternativas
Y la neta es un poco igual, así como yo empecé a decir, bueno, ok, guionista, ok, pero bueno, también puedo dirigir, puedo producir, entonces, y puedo actuar y puedo ser chistoso, o digo, obviamente eso entra en el mundo de la subjetividad, pero es eso, es como me da paz poder moverme en varios territorios. Cuando te plantean el, o no te lo plantean, cuando llegas tú a la posibilidad de trabajar el doc, ¿cuáles son los periodos que surcas? ¿Cuál es el camino que te lleva hacia allí? O sea, ¿cómo llego al doc o Sí, cómo o sea, sí, o sea, estás en una cosa y de pronto ya estás en el doc. ¿Cuál es ese camino? okay. No recuerdo con precisión te voy a decir, yo estaba justamente en la postproducción de un cortometraje que escribí y produje con Alejandro Saevich, que se llama Mamartuil, el Día de la Bandera. Es un cortometraje que hicimos como en el 2017, que me encanta y que ahora va a estar en el Criterion Channel a partir de agosto. Y estaba ahí cuando me llaman para invitarme al casting del doc. Y yo además estoy dirigiendo, bueno, estoy en Bengala, que es la productora donde he producido con varios compañeros varios largometrajes. Y pues es una decisión, o sea, ya viéndolo hacia atrás, es como, estaba produciendo largos, estaba terminando corto, estaba con un montón de cosas encima, pero como que me gustó la aventura de hacer un personaje del que en ese momento yo no sabía absolutamente nada. Es más, la verdad yo pensé que Luis Miguel iba a ser no creí que fuera a tener éxito la serie. O sea, para mí era como, pues me pareció hasta simpático la No sé. oportunidad. Y, y luego, o sea, era la producción era muy grande y conocí a gente muy talentosa también. O sea, como que en cada proyecto en el que estoy, por muy distinto que sea, o por muy de arte, o por muy pop, digo, por ejemplo, hago el doc, ¿no? Y conozco a Betino José, y conozco bueno, a Diego Boneta, y conozco a Jainada, y conozco a varias gente con la que, aunque no se consolida nada, tengo siempre conversaciones de algún proyecto a futuro. Y como que hay algo en la actuación también. Ahora me invitó Nico Pereda. ¿Sabes quién es Nico Pereda? No tengo la más remota idea. Nico Pérez pues es un director muy prolífico que hace películas muy pequeñas pero muy exitosas en el circuito de festivales. Y entonces me invita a actuar en su siguiente película y lo hace, y no tengo ni la menor idea por qué. No me hace ni casting. Este, y luego me invitan a otro corto en agosto. Entonces, como que ahora es que ya soy un poco más selectivo, pero a mí me emociona mucho pues, trabajar con Nico Pereda, que es el que tiene como 8 películas, que tiene un lenguaje muy particular, que es el más, de los más osados en el país, eh, y trabajar con una estudiante del CCC que está haciendo su cortometraje de De tesis. grado. Ujú. Entonces, y al mismo tiempo, no sabría decir si todas estas microexperiencias me dieron la confianza. No, de hecho sí, o sea, me dieron la confianza de decir, voy a escribir un papel para mí y voy a hacer una película en la que soy el protagonista y ahora esa película, pues, va a ser un Netflix original que está muy bien, va a estar en todo el mundo, entonces está chingón.
Tú dirás que qué bien chingo con esto del Doc, pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Hay una razón. Yo no soy seguidor de Luis Miguel ni nada de eso y tú lo sabes. Tú conoces, bueno, conoces a mis amigos, etcétera. O sea, Ajá. y más o menos me conoces a mí. Entonces sabes que, por supuesto, no soy fan de Luis Miguel. Pero la serie tiene un juego dramático que a mí me ha parecido muy interesante porque va como surgiendo la presencia del mal, la presencia del asesinato, eh, la tortura psicológica. Hay muchos factores, incluso Cristina Rivera acaba de escribir un apunte que creo que es pues, muy considerable en torno al asunto del feminicidio dentro de la serie, lo cual me pareció pues algo que hay que tomar en cuenta, porque sí, fíjate cómo Cristina Rivera de pronto nos señala que quizás parte de la fascinación que genera esta historia proviene del hecho de que hay una violencia soterrada, ¿verdad?, que desemboca en un feminicidio. Entonces, claro que me detengo a pensar en eso y digo, pues sí, no se trata solamente de canciones, hay mucho más, ¿verdad? Y hay también, por ejemplo, yo veo allí una reminiscencia de Mozart y su padre, ¿verdad? En el caso de Luis Miguel, digo, la construcción de un monstruo del talento es algo que siempre será interesante, ya sea Mozart, ya sea Luis Miguel. Pero también hay este personaje que es como una especie de chispa de bondad dentro de la serie. Es un personaje que no cede a la tentación del mal. Y ese es el Doc. Y por eso es que yo he querido interrogarte, porque me pareció pues algo digno de interés el encontrar que dentro de esa olla de maldad, de esa caldera de diablo que es Luis Miguel, hay alguien que se salva de la tentación del pecado. Y ese es el Doc. Y por eso es que te pregunto tanto. Sí, creo que está muy bien ese análisis. Que hay una respuesta ahí entre eso. O sea, bueno, en principio yo tampoco no soy fan de Luis Miguel. Y quizás muchos de los que estaban en la serie no lo eran, pero no deja de ser una historia que es muy interesante. También en cuestión a la oscuridad del personaje y a ir descubriendo poco a poco que a pesar de ser una pieza tan pop, se permite explorar en la tragedia, porque finalmente es una tragedia la serie. Así Y, es. y eso me parece interesante y eso me parece también que fue una decisión de los guionistas. No he tenido oportunidad de ver la segunda temporada, leí obviamente los capítulos, pero lo que yo iba leyendo es como, ok, ya no existe o sea, ahora el villano es el mismo Luis Miguel y el plot, o sea, había cosas en la primera que me parecían que eran más digeribles y en la segunda me parecieron más aventuradas, que era como, ok, ahora él es el propio villano. Entonces, hay algo que todavía creo que queda mucho por explorar sobre la ficción, el personaje de Luis Miguel aceptando hacer esta serie y reconociéndose, pero a veces pasteurizándose, pero a veces se le va entre las manos y pues sí, el personaje luego es medio patético también. Entonces, creo que hay cosas muy interesantes en la serie más allá de que se llame Luis Miguel. Y específicamente sobre el personaje, creo que hay una combinación de elementos que van desde, o sea, yo descubrir, o sea, cuando me dicen, cuando detecto el pequeño arco del personaje, aunque es un personaje que sale muy poquito en la serie, o sea, yo creo que si juntas todo, van a ser un par de minutos. Pero lo que acabas de comentar es lo que hace que el personaje haya tenido cierta relevancia, porque finalmente es un personaje luminoso en esa cloaca.
y Sí. eso siempre es bien recibido. Y, y hubo un trabajo también de dirección, y de vestuario, de maquillaje. O sea, mi personaje es de los pocos que tiene barba y bigote. Mi vestuario es distinto a cualquier otro de los personajes que allí aparecen. Sí, o sea, el casting que me hicieron, a mí no me dijeron como, o sea, que a mí casi me dijeron, güey, tú, construye con estos poquitos elementos a este personaje, pero dale una dosis de luz a tu escena. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando alrededor, pero era como que, bueno, cuando salga, tiene que ver, o sea, parecía de pronto como que era otro tono, otra serie de pronto. Entonces, entre vestuario, maquillaje y obviamente llevados por dirección, pues le dan pues un matiz al personaje. Y eso creo que es interesante también, como, como tiene un impacto en la audiencia y además que están hablando de el doc todo el tiempo. O sea, me mencionan mucho más de lo que aparezco. Y se crea una sensación de que estoy ahí todo el tiempo, bueno, que está ahí todo el tiempo, pero no, o sea, sí, sí está, o sea, cuando gente, o sea, el que alguien me reconozca en la calle, que me ha sucedido, o que me escriban y tal, me llama muchísimo la atención, porque de verdad, salgo 5 segundos en algunos episodios. Tuve diálogos, de verdad, hasta la segunda temporada. O sea, la primera temporada abría la puerta, le pasaba el teléfono a Luis Miguel, o sea, era así como que, puta, ¿qué estoy haciendo acá? Y en la segunda, apenas en la segunda tuve diálogos, pero hay algo que genera pues ese destello del personaje que a la gente le causa paz, digamos, verlo. Hay algo que se trasluce en esto que acabas de decir y que me dejó muy pensativo. Tú no sabes qué sigue. O sea, tú estás actuando, pero no tienes todo el arco del desarrollo de la historia en tu mesa. O sea, no O sabes, sea, por ejemplo, qué va a ocurrir en la tercera temporada, ni qué va a ocurrir al final de estos capítulos, no. ni nada de eso. Tú Eh, vas así. o sea, en el caso de de la segunda temporada, sucedió algo también que, o sea, al final yo sé que me voy a llevar a Serginho, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta que en la segunda temporada fue interrumpida por el COVID. Entonces, aunque en un principio yo tenía los guiones, después del tercer capítulo fue, bueno, todos los guiones que tenías antes ya no existen y se van a reescribir. Entonces, se fueron reescribiendo, pues en un momento también muy estridente de la pandemia, en el que no se sabía qué iba a pasar. Y pues poco a poco fue, ok, no podemos filmar en Acapulco, perfecto. Entonces todo lo de Acapulco se va. Ok, vamos a esta casa, ya no. Entonces la fueron acotando y reinventando, entonces ya el resto de la segunda temporada, pues yo recibía los guiones, así recién salido de la computadora del guionista en muchas ocasiones. O sea, como una telenovela a la antigua, de los Un tiempos de poco, Ernesto sí. Alonso. O sea, como que la situación lo exigió, por lo menos mi percepción, quizás, o sea, quizás sí estaban listos o no, pero sí tenían que maniobrar o sea, con el COVID y también con la relación que tenía cada actor con el virus. Había gente que viajó de España también, o sea, vaya, no creo que se la hayan pasado bien, ni en el cuarto de escritores ni en la producción para terminar la serie. ¿Y si hay una tercera temporada o esto se acaba aquí? Yo no tengo ni idea, No, por eso te pregunto. habrá una tercera temporada de la que no tengo, no me dieron los guiones, o sea, me dieron nada más como que muy preciso.
las escenas en las que apareceré. Pero sí, fueron muy celosos. No sé, ahí hay una estrategia también de marketing que... Claro, no, qué bueno, pues eso tiene que ser negocio, no, sino para qué hacerla. Perfecto. Pues yo quisiera que estuviéramos muy atentos al lanzar. ¿Cuándo se lanza el comediante? En noviembre, Ah, pues ya, es relativamente, cualquier en momento. términos cinematográficos, es de inmediato. Sí, la Es muy verdad, digo, pronto, ¿no? esa es la fecha, digo, lo comento en este espacio, la verdad, luego, en mi experiencia también luego Netflix da una fecha y la cambia y bla, bla, bla. Claro, El no día se de sabe. hoy es noviembre, en algún día de noviembre, este, y bueno, esperar que se anuncie de manera oficial para tener precisión del día. Pero bueno, de que Perfecto. estará en Netflix, de que será accesible, será accesible. Muy bien, pues ahí harás el paso de la muerte de Luis Miguel al comediante. Y perfecto, pues te felicitamos porque si tienes mucho trabajo, pues tienes que estar contento, ¿cómo no? Sí, 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 creo que Muchísimas, muchísimas gracias, Gabriel Nuncio. Me saludas a tu papá, me saludas a claro que sí. Marta, y pues a seguir adelante, Muchas gracias. en esta ruta que no es fácil y en la que has tenido muchísima, muchísima suerte. Y pues que pases muy buenas noches. Gracias por Muchas todo, gracias. ¿eh? Ha sido un Hasta placer. luego. Muy Bye bien, bye, chao. nos vemos.